El Señor está presente en el día de la angustia. Las experiencias que vivimos cada día a veces nos hacen sentir que Dios está lejos de nosotros. Pero hoy queremos declarar, afirmar en la palabra de Dios que el Señor está presente en el día de nuestra angustia. Cuando consideramos la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, podemos reconocer que Dios no nos ha dejado un manual de desarrollo humano. La Biblia, su palabra, no es un libro que va a motivarnos, no es un libro que trate sobre la psicología, no es un manual que la gente pueda tomar para desarrollar muchas actividades. Reconocemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es nuestro alimento y es útil para enseñarnos, para redarguir nuestro corazón, nuestra conciencia, y es útil para enseñarnos, mostrarnos la verdad, la palabra, la intención, para revelarnos a Dios. Nos revela su carácter, nos revela su naturaleza divina. Él es amor, es espíritu, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad y nos enseña que en las dificultades más terribles, en los problemas, nosotros podemos confiar en Él, en su amor, en su bondad, en sus planes y en sus propósitos. Si hacemos en este momento un recuento de los problemas que vive el mundo, nos damos cuenta que hay mucha inseguridad, hay mucho temor, mucha angustia, mucha desesperación, porque la consideración, el peligro que vivimos de una enfermedad, de una pandemia que afecte a todo el mundo, nos hace hoy estar recluidos, confinados en nuestros hogares, temerosos. Los expertos de todas partes del mundo hacen sus pronósticos, especialmente en cuanto a la salud. Nos dan muchos números, cifras que nos alarman, nos preocupan y nos hacen temer lo que pueda pasar a nuestro alrededor. ¿Hasta dónde llegará el efecto de esta pandemia? Lamentablemente, a nuestro alrededor, muchas personas que conocemos, que amamos, han fallecido, han dejado nuestro lado, sabemos, delante de la presencia del Señor, pero no deja de inquietarnos y de preocuparnos a nosotros qué puede pasar con nuestra vida. A nivel del mundo pudiéramos pensar que esa inseguridad y esas amenazas persisten al día de hoy. Saber que nos enfrentamos a algo de lo cual no hay un conocimiento exacto, que hay peligro en el futuro de la economía, la tensión que tienen muchos países como Estados Unidos, Rusia, Israel, el mundo árabe, los pronósticos de una pandemia mundial, de hambre, de peligro, de inseguridad, nos pone a todos a cuestionarnos, a pensar qué es lo que está pasando en el mundo. Pero no solamente es a nivel del mundo, a nivel de nación, también esta inseguridad afecta nuestra vida personal y familiar. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca de la angustia, de la preocupación que como seres humanos enfrentamos cada día, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos riesgos, salir a la calle, hablar con alguien, intercambiar un saludo. Hoy el mundo está temeroso de las relaciones, temeroso del acercamiento. Hemos perdido la comunión, la coinonía, la relación que teníamos como familia. Hoy estamos rodeados de inseguridad, de ansiedad y de confusión. Un día los noticieros nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra cosa. El encierro ha hecho mella en la vida de muchas personas. Muchos han llegado al suicidio y algunas personas no dudo que lo consideren como una salida, no como una solución.
El común denominador a nivel mundial y a nivel personal, familiar, nacional, sigue siendo la preocupación y la inseguridad. Yo no hablo este día como un profesional, no soy un experto en el tema de la psicología, no puedo hablar como una persona que tiene mucha experiencia. Sin embargo, puedo hablar de la palabra de Dios y puedo hablar con la autoridad que la Biblia nos da al revelarnos en su palabra cómo es el corazón del hombre y cómo nosotros reaccionamos ante las preocupaciones, ante los problemas. La Biblia es un manual de vida, es un manual que nos enseña cómo enfrentar los problemas y cómo resolver los problemas. La palabra de Dios nos advierte, nos da entendimiento, nos ayuda para que podamos superar los problemas. Cuando el mundo enfrenta una peligrosa combinación de sentimientos como inquietudes, preocupaciones, tristeza, ansiedad, depresión, melancolía, y cuando se empiezan a desarrollar conductas que llaman la atención y que son signos, son alarmas de peligro, porque las personas pueden inclinarse fácilmente a la inactividad, perderse sin anhelos, querer dormir todo el tiempo es una señal de alarma, es un síntoma de depresión, como también lo es el insomnio. Algunas personas pierden el apetito, sin embargo otras parece que quieren acampar junto al refrigerador, y cuando se ha perdido más bien las ganas de vivir, cuando ya no se tiene energía, cuando no hay motivo y propósito, parece que el mundo entonces, la vida ya no nos ofrece razones para seguir viviendo. Yo les invito que abramos nuestras escrituras en el Salmo 77, aunque no tenemos los momentos que ocasionaron esta situación, no tenemos mayor información, sí tenemos como un desglose de un proceso de angustia, de preocupación y al final de confusión, pero gracias a Dios también el Salmo nos da la solución. Lo primero que vamos a encontrar en este Salmo, vamos a ir versículo a versículo. Hoy iremos de la mano en cada versículo. Lo primero que encontramos es: con mi voz clamé a Jehová, clamé a Dios y Él me escuchará. Parece que hay una certeza de una respuesta, de que Dios le va a escuchar. Sin embargo, vamos a ver que es el anhelo de una persona que tiene mucha confusión en su mente acerca de Dios, acerca del trato de Dios y de los propósitos de Dios. Pareciera entonces, por lo menos sí nos da la certeza de que habrá una respuesta. El segundo versículo, que dice que es la base de nuestro estudio: al Señor busqué en el día de mi angustia. Cualquiera que escuche estas palabras pensará que son de un corazón positivo, de una persona que está aferrada a Dios. Sin embargo, en la crisis, en las pruebas, muchas veces nosotros tendemos a alejarnos de Dios. Hoy quisiera que al examinar cada una de estas escrituras, cada una de estas palabras, podamos sacar provecho para nuestra vida y alimentemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nos podamos fortalecer con la palabra de Dios. Cuando dice él, busqué en el día de mi angustia, podemos ver que está haciendo una apropiación excesiva. Cuando las personas dicen mi angustia, mi problema, mi enfermedad, mi dolor, pareciera que hacen un énfasis desmedido en la condición que les afecta. Él está hablando de mi angustia. Y lo vamos a ver a través del Salmo, cómo esas palabras no son exactamente positivas. No es lo mejor que nosotros podemos decir. Pudiéramos haber dicho, estoy pasando un momento difícil, estoy sufriendo de una molestia, mi cuerpo está padeciendo esta enfermedad.
pero las personas parece que prefieren aferrarse a esta forma de hablar y expresan, sin darse cuenta, una manera negativa de ver la realidad. Cuando él dice, yo quisiera también en este momento señalar que por lo menos hay 14 aspectos que nos pueden ayudar para ver cuando una persona está viendo desde el lado más negativo. Y vamos a ver también cómo ver del lado negativo comienza un proceso en el que nos olvida de Dios. Empezamos a olvidarnos de Dios, podemos alejarnos de Dios y después podemos hacer a Dios a un lado de nuestra vida. Cuando leemos entonces en el versículo 2 encontramos el número 1 es apropiar excesivamente las cosas negativas. En el versículo 2 dice, alzaba mis manos de noche sin descanso. Cualquiera puede decir, bueno, esta persona está buscando a Dios profundamente, con muchas ganas. Sin embargo, en el contexto nos damos cuenta que no había una fe, no había una entrega, no había una buena disposición de su corazón para buscar a Dios. Podemos levantar nuestras manos a Dios y deberíamos hacerlo con gratitud, con alabanza, como una expresión de un corazón que quiere celebrar la grandeza de Dios. Él solamente dice, yo alzaba mis manos a Dios sin descanso. Pudiéramos pensar que es positivo, pero la verdad es que pudiera ser una especie de reclamo a Dios. ¿Cómo es posible que me has dejado? ¿Cómo es posible que no me has respondido? Yo estoy orando, yo estoy buscando, yo estoy leyendo, yo estoy ayunando y tú no me respondes. No es la mejor manera, la manera más positiva que podemos hablar con el Señor. Y ahora es donde empezamos a ver que hay aspectos que son negativos en nuestra vida, como el caso número 3, donde él dice, mi alma rehusaba consuelo. Enfrentar los problemas y sentir las turbulencias de la vida, por supuesto que puede afectar nuestro estado de ánimo. Pero el punto de negar que otros nos ayuden y que otros nos apoyen, que otros nos animen, nos consuelen, nos brinden de su apoyo, porque indudablemente el presentar un cuadro de preocupación, de angustia, de desesperación, alerta a las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí lo que tenemos es el caso de una persona que dice, rehusaba consuelo. El orgullo es lo que nos lleva a rechazar la ayuda, el apoyo físico, emocional que otras personas nos están brindando. Así que como número 3 podemos considerar que rehusar apoyo, dejar de buscar la ayuda, más bien es una muestra de orgullo más que de la afectación del problema. El orgullo nos lleva a fracasar en muchas cosas. Antes del fracaso viene el orgullo. Cuando hemos hecho nuestra voluntad y sufrimos las consecuencias, pasamos por una especie de valle oscuro. Nos podemos hundir en la lástima, nos podemos hundir en la condenación y entonces rechazar el apoyo que quizá nuestra familia o el cuerpo de Cristo nos quiera brindar. El apoyo que a veces nosotros ofrecemos a las personas que tienen necesidad, que podemos ver en calidad de pastores, que tienen necesidad y que sin embargo no lo consideran, no lo aprecian y al final de muchas maneras lo rechazan. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que en un momento alababa a Dios, que en un momento tenía una comunión con Dios, pero que ahora se está hundiendo en su tristeza, en su dolor, y todo es por el orgullo, por no buscar la ayuda o el consuelo o el aliento que los demás nos pueden brindar. Él empieza a citar, cada expresión que yo lea será el número siguiente, me acordaba de Dios. Eso suena a primera vista como algo positivo. Si alguien te dice, oye, yo siempre me acuerdo de Dios, pudiéramos pensar, qué bueno, te felicito, eso es muy bueno, es muy positivo para ti. Sin embargo, lo hace en un tono negativo. Me acordaba de Dios
pero no lo suficiente como para cambiar mi actitud. Me acordaba de Dios, pero para hundirme más y más en mi tristeza, en mi dolor, en mi queja y en mi problema. O sea que aquí lo que vemos es un aspecto negativo. Después dice él, me conmovía. Es una palabra que en el hebreo significa como gemir, como cuando alguien está hablando entre dientes, que cuando alguien se queja y que puede decir, que hace un ruido con la boca, que no llega a una expresión. Me conmovía. Uno pudiera pensar, bueno, cuando uno se conmueve es que todo nuestro ser en su presencia se conmueve, pero no es el caso. Número 6, dice él, me conmovía y me quejaba. Me quejaba es número 6, que es hablar entre dientes, como susurrar, como cuando uno manda a un hijo a hacer algo y el hijo va diciendo algo entre dientes y preguntamos, ¿qué estás diciendo? Y dice, nada, pero alcanzamos a escuchar que va haciendo ruidos con la boca y ese es el sentido de quejarse. Murmurar, hablar entre dientes, susurrar, y el resultado pues no se podía esperar. Dice, desmayaba mi espíritu. Pero esa palabra desmayar en el hebreo tiene un significado especial, es como la idea de cubrirse, como cuando la luz se apaga y entonces estamos hablando de cubrirnos de oscuridad. Desmayar nuestro espíritu es cerrarse a la ayuda, al apoyo, a las respuestas que Dios nos puede estar enviando, al consejo que Dios nos quiere dar o al aliento que cualquier persona en el cuerpo de Cristo nos puede brindar. Él inmediatamente dice, este ya es punto número 8, el insomnio. Él le atribuye a Dios el hecho de no poder dormir. Y es que cuando tenemos problemas puede ocurrir dos cosas. O nos vamos a querer dormir todo el tiempo o padecer el insomnio. Y él atribuye que es Dios que no le deja pegar los ojos. El salmista dijo, no me dejabas pegar los ojos. O sea, tú, Dios, no me permites dormir, no me permites el descanso, tú me castigas. Y por eso más adelante él dice, yo estaba quebrantado. Quebrantado es el punto número 9, quiere decir un estado de ánimo derrotado, sin aliento, sin fuerza, sin ganas, completamente derrotado, vencido. Antes de enfrentar los problemas, muchas personas se sienten vencidas, derrotadas y por lo tanto lo que consiguen al salir y enfrentar los problemas es una derrota. Luego dice él, esta parte es muy importante que consideremos como punto número 10, dice, y no hablaba. Me quejaba, no dormía y no hablaba. Cuando las personas guardan demasiado silencio, les podemos preguntar, ¿qué pasa? ¿Y qué nos dicen? Por lo general, ¿cuál es la respuesta? No me pasa nada. Pero te veo que estás un poco triste. No, habla, puedes hablar conmigo. ¿Qué nos dicen las personas? No, otro día, está bien, pero puedes hablar, ten confianza, hablemos. No tengo nada que decir. Mientras las personas tienen una maraña de pensamientos, mucha confusión en su mente y muchos pensamientos negativos, sencillamente escogen tomar una actitud muy negativa, dice, y no hablaba. El hecho de no comunicarnos, de aislarnos, de querer estar en la soledad, encerrados y a oscuras, no son buenas señales. Cuando una persona está bien, se siente bien, podemos ver que hay una actitud de apertura y de comunicación. Así que tenemos en el salmista un hombre que dice que busca a Dios, que considera a Dios, que clama a Dios, sin embargo, se queja, sin embargo, desmaya su corazón, no tiene aliento, no tiene fuerza, no duerme, le echa la culpa a Dios y ahora se siente aislado porque dice que no quiere hablar con nadie. Ahora, hay una serie de versículos aquí, yo he señalado en la acción del verbo considerar, versículo 5,
verso 6, me acordaba, meditaba, inquiría. Todas estas palabras y estos versículos lo que nos dicen es del trabajo interno que uno realiza en un estado de preocupación y en un estado en que se está considerando solamente lo negativo. Nosotros pudiéramos hacer el mismo proceso, pero en un aspecto positivo, buscando respuestas, buscando a Dios, teniendo elementos que considerar para salir adelante en la vida. Cuando dice él en el versículo 5, que es el punto número 11, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Quiero que reflexiones en lo que estás escuchando. Una persona que está aislada, una persona que se queja, una persona que no duerme, una persona que está desmayada, que no tiene energía, no tiene fuerzas, una persona que está considerando supuestamente a Dios, pero que está alejándose de Dios, ahora resulta que está haciendo una reflexión en su vida sobre los días del principio. En lugar de enfocarse en su problema y cómo resolver el problema, resulta que ahora está, diríamos, un tanto filosófico, un tanto meditabundo, los días del principio, el origen de todas las cosas. Y yo veo en esto que no es lo más positivo de él, porque en el versículo 6 nos habla de otra acción, que este sería el punto número 11. Dice, me acordaba, ¿de qué? De mis cánticos de noche. Lo que está en su pensamiento es todos aquellos momentos que fueron hermosos alabando a Dios, pero que ahora los ve a través de una niebla, de una manera pesimista, con unos lentes muy oscuros, y dice, sí, me acuerdo cuando yo alababa a Dios. Yo he visto personas que se alejan del Señor y cuando hacen reflexión de su pasado dicen, sí, yo una vez canté, yo una vez hice, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero me alejé. Al final están viviendo vidas alejadas. O sea, considerar eventos del pasado en los cuales nosotros servimos a Dios, lo deberíamos hacer desde otra perspectiva. Pero en este caso dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Pero lo hace con un lamento, lo hace con tristeza y lo hace con dolor. También dice, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Esta palabra inquirir habla de una búsqueda profunda, de un esfuerzo por querer hallarle sentido, propósito y razón a las cosas que nos están pasando. Creo que todos los seres humanos, cuando atravesamos dificultades, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero deberíamos cambiarla también. Pudiéramos decir, ¿para qué, Señor? Yo sé que estoy pasando esta adversidad, pero tú estás conmigo y tú me vas a enseñar. Y yo voy a salir victorioso de este evento, de esta crisis, de este problema. No solamente es salir libre de una situación, sino con la riqueza de un verdadero aprendizaje y de un aprendizaje transformador que cambie nuestra perspectiva de vida, que cambie nuestra interpretación de Dios y de los eventos que enfrentamos. Así que considerar es el número 11, me acordaba es el punto número 12, meditaba, punto número 13, inquiría. Habla de una profunda reflexión, un trabajo de la mente tratando de hallar sentido y respuesta a todo esto. Pero cuando estamos en un estado de angustia, de depresión, no podemos hacer una buena reflexión, porque el enfoque que tenemos en ese momento es el aspecto más negativo. Muchas veces nosotros causamos los problemas, pero nos volteamos contra Dios. La Escritura nos enseña en muchos lugares donde nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, siendo que nosotros las provocamos. Una persona que toma alcohol y luego tiene un accidente puede perecer, puede quedar inválido, pero la gente a su alrededor cuestiona ¿por qué Dios lo permitió? Una persona que ha invertido años de vida en vicios, en placeres, y luego empieza a tener apreturas económicas y luego dice, ¿por qué Dios me manda estas pruebas? Las personas que desobedecen a Dios constantemente
cuestionan a Dios y dicen, ¿por qué Dios lo permitió? Cuando uno a veces es el que ha trazado caminos no de vida, sino caminos de muerte. En el pasado debemos reconocer, hay cosas buenas y cosas negativas. ¿Qué debemos hacer con el pasado? No podemos cambiarlo, no podemos hacer nada, así que deberíamos tomar del pasado solamente lo bueno y no permitir que lo negativo estorbe nuestra vida, que lo negativo haga mella en nuestro corazón, nos desaliente, nos desanime. Podemos partir del momento en que estamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. El Señor es un Dios de esperanza, le dio esperanza al hombre de la cruz. No le hizo un mensaje, una reflexión de todo su pasado. El hombre sabía por qué estaba ahí. Jesús sabía por qué estaba ahí. Jesús le dijo a él, hoy estarás conmigo. En otras palabras, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste y no importa por qué llegaste a este lugar. Qué bueno que estás aquí, porque tu destino eterno cambiará. Estarás conmigo en el paraíso. ¿No creen ustedes que eso es lo mejor? Considerar a partir de este momento lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cuando se vive en el pasado, lamentablemente se pierde de vista el presente y el futuro. Por eso es que las personas que se aferran al pasado pierden las oportunidades, pierden la energía, porque todo su ser está enfocado en lo que hicieron o en lo que les hicieron, en lo que sufrieron, en lo que perdieron, y pierden de vista que puede ser la oportunidad de Dios para que los tome de ese lugar y los lleve. Recordarán ustedes al pueblo de Israel una y otra vez, constantemente estaban diciendo, estábamos mejor en Egipto. Eran esclavos, pero ¿qué pensaban en ese momento? Estábamos mejor. Hay personas que a veces dicen, bueno, antes de ser cristiano yo no tenía tantos problemas. Ahora que soy cristiano resulta que tengo problemas por todos lados. He tenido pérdidas, mi familia no me habla, he perdido amistades. No considera la gente que ha ganado un regalo que nadie pudiera comprar, el regalo de la vida eterna, pasar la eternidad con Dios y no en un lugar de castigo. Cuando vemos el Salmo del versículo 7 al 9, hay una serie de consideraciones que hace el salmista y vemos que en el fondo, aunque parece que son reflexiones buenas, en el fondo es el aspecto negativo, cuando pensamos mal de Dios, de sus planes y de sus propósitos. Lamentablemente no sabemos qué era lo que él estaba pasando, qué era la angustia, qué era la preocupación, pero sí sabemos que no lo estaba enfocando de la mejor manera. Del versículo 7 al 9 hay varias consideraciones que no son positivas. Vamos a verlo. Dice en el versículo 7, fíjense en esto, desechará el Señor para siempre. No volverá más a hacernos propicio. Él está de una manera muy sutil, que es lo que pasa cuando caemos en depresiones y en la angustia y la desesperación, que empezamos a juzgar a Dios. Y lo que vemos es, ya no lo vemos como Él es. Dice, desechará el Señor para siempre. ¿Tú qué pudieras responder a eso? Porque David respondió, y después de una gran crisis en su vida, él pudo acercarse a Dios. Después de haber pecado contra Dios, se acercó a Dios, y él en el Salmo 51 nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a nadie que se acerque a Él. Sin embargo, Asaf, el autor de este salmo, nos dice, desechará el Señor. ¿Y será que ya no va a ser propicio a nosotros, que somos su pueblo? Había olvidado que Dios había hecho un pacto eterno con Abraham, que lo había alcanzado a él y a sus hijos, y a toda su descendencia. El siguiente versículo 8, él hace una reflexión sobre la misericordia, y la afirmación que él hace es, en su pregunta, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que Dios ya no va a tener misericordia de nosotros? ¿Será que Dios ya nos ha olvidado completamente? Y luego dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Todo lo que estamos viviendo quiere decir que Dios nos ha olvidado, que Dios ya no se acuerda de nosotros.
Dios un día prometió que nos iba a ayudar. Él ha dicho en su palabra que nos va a socorrer, que va a responder nuestras oraciones, y resulta que no lo ha hecho. ¿Será que Dios ya no nos escucha? Él dijo estas reflexiones, pero ¿cuáles reflexiones decimos nosotros? ¿Con qué nos quejamos delante de nuestra pareja? ¿Con qué nos quejamos delante de nuestros hijos o con los amigos? ¿Será que estamos repitiendo este patrón de queja? Y luego en el versículo 19 dice, ¿ha olvidado Dios tener misericordia? De algo que no podemos acusar a Dios es de dejar de tener misericordia, porque Él es un Dios misericordioso y es un Dios que se goza en hacer misericordia, y nuestro Padre Celestial renueva cada mañana su misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Preguntó después, ¿ha encerrado con ira sus piedades? ¿Será que Dios ya no va a tener más piedad de nosotros? ¿Será que nos ha abandonado completamente? ¿Será que todo lo que estamos haciendo no tiene sentido? ¿Será que hemos perdido de vista a Dios? ¿Tanto se ha alejado Él de nosotros? Bueno, cuando nosotros reflexionamos de esta manera, lo que estamos haciendo es que construimos pensamientos que se vuelven fortalezas en nuestra mente, que nos hacen olvidarnos de Dios. Empezamos a olvidarnos de Dios porque nuestra reflexión no es positiva. Nuestro pensamiento, nuestra búsqueda de Dios lo hacemos con un espíritu negativo. La angustia y la desesperación nos han llevado a ver a Dios de una manera negativa y nos empezamos a alejar de Dios. Nos alejamos de Él. Nuestro corazón se enfría, nuestro corazón distorsiona la imagen de Dios. Son los peligros de construir pensamientos pequeños al principio, reflexionar de una manera que al final enfría nuestro corazón y nos aleja de Dios. El primer peligro que vemos es que empezamos a olvidar a Dios. Lo empezamos a hacer a un lado de nuestra vida porque hemos llegado a conclusiones aparentemente certeras, aparentemente verdaderas. Podemos impresionar a alguien con nuestro razonamiento y nuestra manera de ver el mundo, que hemos llegado al punto más negativo de la vida y tendemos a olvidarnos de Dios, pero hemos distorsionado. Este es el segundo peligro. Distorsionamos la imagen de Dios. Empezamos a ver a Dios duro, vengativo, que no nos ama, que nos rechaza, que nos abandona, que hemos tenido dificultad, nos estamos hundiendo en los problemas y Él no nos ha ayudado. Él no ha venido a socorrernos. Nos ha dado promesas que no ha cumplido. Podemos pensar tristemente que Dios nos ha abandonado. Espero que no sea tu caso. Espero que no seas tú una de estas personas que en medio de los problemas empieza a juzgar a Dios y a considerarlo alejado, inconsciente, capaz de hacernos juicio, condenarnos, alejarnos, dejarnos sin protección, dejarnos sin ayuda y dejarnos lejos de su misericordia. Lamentablemente, cuando se llegan a estas conclusiones, ya no hay esperanza. Uno no le encuentra sentido a la vida y por eso es que muchas personas consideran como la única escapatoria la muerte. El peligro número 3 de esto es que nos alejamos de Dios. Que nuestro corazón de una manera sutil se empieza a alejar de Dios. Nos olvidamos de Él. Ya no lo tomamos en cuenta. Hemos reflexionado que todo lo que Él tiene para nosotros se acabó. Se distorsiona nuestra imagen. Ya no es un Dios bondadoso, no es un Dios compasivo, no es un Dios misericordioso. Mis problemas son más grandes que Él, mis dificultades, mi angustia, mi desesperación, mi enfermedad, mi dolor. Nos termina al final alejando de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, cerramos las puertas. Cuando el hijo pródigo abandonó la casa de su padre, no pensaba volver.
Él quería triunfar, Él quería hacer su voluntad. La vida nos enseña con dolores, con golpes a veces, cuánto necesitamos volver a nuestro Padre Celestial. Que no sea tu caso. Porque cuando cerramos las puertas a Dios, cuando nos alejamos de Dios, caminamos a ciegas. Caminamos tropezando en la vida, sembrando dolor, cosechando dolor. Cuando nos alejamos de Dios, entramos como en un túnel muy oscuro y no hay salida. Entramos en una cueva y no hay esperanza. Estamos rumiando pensamientos que endurecen nuestro corazón y que nos alejan de Dios. Podemos decir, primero dudábamos, cuestionábamos si Dios nos amaba. Después llegamos a conclusiones y decimos, Dios no existe. Dios no me ama. Dios no está conmigo. Dios no me oye. ¿Para qué voy a orar si Dios no me oye? ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo me alejé, si yo enfrié mi corazón? Y entonces, lamentablemente, descubrimos que ya no hay propósito para nuestra vida, que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir. Y entonces cualquier pensamiento de muerte, la gente lo empieza a considerar como una posibilidad para salir de este mundo. Gracias a Dios, cuando llegamos al versículo 10, encontramos 7 claves para resolver este problema. Por lo menos en este Salmo 77 encontramos 7 pasos que nosotros podemos dar para vencer la preocupación y la angustia. El primero, quizás no te parezca que es la solución, pero ahí empieza la solución. En el versículo 10 dice el salmista, enfermedad mía es esto. Todo lo que vemos atrás, todas esas reflexiones, consideraciones, todos esos argumentos que él había tenido en su mente, todas esas fortalezas que había construido, él se da cuenta que no es problema de Dios y que no es un problema de las circunstancias. El problema soy yo. El problema es mi corazón que se enfría, que se aleja de Dios. El problema es cuando yo no oro, cuando no leo su palabra, cuando no tengo interés en Dios, cuando mi vida transcurre entre eventos, actividades que me alejan cada vez más y más de Dios. El problema es cuando yo me alejo de Dios. Y en este caso dice él, enfermedad mía es esto. Todo lo que yo estoy pasando, todo lo que yo estoy sufriendo, yo soy el responsable. Cuando llegamos a este punto, en cualquier terapia te van a decir que es el inicio del cambio. Es justo en este momento cuando podemos salir, empezar a salir de nuestros problemas. Reconocer que nosotros somos responsables ante Dios. Y es muy importante, especialmente porque ya no vas a culpar a nadie. No vas a culpar a Dios, no puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a tu pareja, no puedes culpar a los hijos y tampoco puedes culpar a la pandemia. Se dice en las redes que ahora la gente lamenta mucho que no puede ir a la iglesia, que lamentan mucho que no escuchan la palabra de Dios, que no escuchan la predicación, que no hay alabanzas, que antes les gustaba mucho, pero antes tampoco iban. ¿Cómo es que ahora anhelamos cosas que nunca valoramos? El problema somos nosotros. Debemos empezar a reconocer esta situación a donde yo estoy, a donde he llegado, es por mi culpa. Yo soy el responsable. No le eches la culpa a nadie. Tú puedes decir, es que yo me siento desesperado, ya no aguanto esta situación. En principio es porque nunca fortaleciste tu corazón. Porque la Biblia nunca llenó tu corazón de fortaleza. Porque te distraías escuchando el mensaje. Porque tenías otros intereses. Estabas considerando quizás las redes sociales en tu teléfono. Decías que tenías la Biblia, que ahí la leías, pero en realidad puede ser que durante la alabanza, predicación, estabas más pendiente de un mensaje, estabas más pendiente de un jueguito en el celular. Hoy anhelamos, los que amamos a Dios, anhelamos la comunión, anhelamos lo que dice el Salmo 133, que es bueno estar juntos y celebrar al Señor, que es bueno estar juntos porque allí envía Jehová bendición
y vida eterna. Considerar que nosotros somos responsables cambia completamente el panorama de nuestra vida. Yo te invito a que reconozcas en tu corazón de cuántas cosas eres responsable, porque ahí es cuando Dios puede empezar a cambiar nuestra vida. Dejamos de echar culpas, reconocemos nuestra responsabilidad y podemos empezar un cambio. Vas a ver ahora que el salmista comienza a hacer unas actividades parecidas a las anteriores, pero que son completamente diferentes, porque ya reconoció que este problema empezó con él y que con él empieza también la solución. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? Cuando ves los verbos te puedes dar cuenta que hay 6 acciones que él realizó. La primera es: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Él había hecho una reflexión de los años, de la antigüedad, de la eternidad, de la razón por qué estoy aquí en este mundo, si vine a fracasar, si vine a tropezar, si vine a sufrir. Eso es la vida. Y lamentablemente muchos cristianos que dicen conocer a Dios, en sus muros lo que hay son quejas. En sus comentarios de redes sociales hay lamentos, tristezas, desaires, mandan mensajes quién sabe a quién, indirectas, quejas, y le llenan ciertos comentarios de otras personas. Yo lo que veo aquí es a un hombre que dice ahora con certeza: traeré a la memoria, traeré a mi mente los años de la diestra del Altísimo, lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo, lo que Dios ha hecho respondiendo a la oración, resolviendo la necesidad de sus hijos. Eso es lo que voy a traer a mi mente para considerarlo. Voy a llenar mi mente, mis pensamientos con lo que Dios ha hecho. Después dice: me acordaré. Número 2, me acordaré de las obras del Señor. Me acordaré de las cosas que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas tú puedes recordar que Dios ha hecho? Porque cuando estamos en problemas a veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. El hoyo es tan profundo, hemos trabajado en un hoyo tan profundo que nos impide ver a Dios. Y ahora tenemos a un hombre que está encontrando la respuesta, que está saliendo de su crisis, porque número 1, reconoce: yo soy el problema. Número 2, traeré a la memoria los años que Dios ha obrado. La diestra de Dios ha hecho maravillas y en eso me alegro, me gozo y lo celebro. Y por eso alabo a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en favor del pueblo de Israel, en favor de muchos hermanos, en favor de nuestra familia, en favor de todos los que conocemos. Porque cuando oramos por una necesidad y vemos la respuesta, celebramos la bondad de Dios. También dice él: me acordaré de las obras de Jehová. Ya no me acordaré de mis problemas, ya no me acordaré de mis necesidades, ya no me acordaré de mis razonamientos, de todas las telarañas que había en mi mente. Me acordaré de sus obras. Y dice: sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Parece algo sutil, pero aquí vemos un cambio. Primero dice él: traeré a la memoria. Número 1, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Número 2, me acordaré de las obras de Yah. Número 3, haré memoria de tus maravillas. ¿Creen ustedes en la acción número 4? ¿Habrá una diferencia? Te invito a que lo leas, porque hay una gran diferencia. Él está hablando de lo que Dios ha hecho, pero en el versículo 12 te vas a sorprender, porque ahora dice: meditaré en todas tus obras. ¿Qué hizo? Ahora está hablando con Dios. Ahora está orando con Dios. Ahora está celebrando. Ahora entró en la comunión con Dios. Dice: meditaré, Señor, en todas tus obras. Ya no está hablando de Dios, de las obras de Dios. Ahora está hablando tus obras. Después dice: ya no solo es meditar, ahora hablaré de tus hechos.
Si podemos ver los verbos, número 1, enfermedad mía es esta. Reconozco que este problema yo lo causé. Número 2, traeré a la memoria. Número 3, me acordaré de las obras del Señor. Número 4, haré memoria. Número 5, meditaré en tus obras. Número 6, hablaré de tus obras. ¿De qué hablaba antes? De la eternidad, de las quejas, de los problemas, de las dificultades, de que ya no está la misericordia, que Dios se olvidó de su piedad, que Dios ya no lo escucha, que Dios lo abandonó. Ahora, ¿qué dice? Hablaré de tus obras. ¿Y sabes qué viene después de esto? Alabanza, celebración, gozo. Ahora viene experimentar el gozo del Señor. Ahora viene la alegría de alabar a Dios por encima de las circunstancias. Porque si esperamos a tener gozo para alabar a Dios, quizás nunca lo experimentes. El verdadero gozo viene por el Espíritu Santo. Viene por creer en el Señor, por creer lo que Él dice, por confiar que lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Asaf hace un momento cuestionaba la fidelidad de Dios, el juramento de Dios, la misericordia de Dios, que dice ahora, hablaré de tus hechos. Y ahora comienza una alabanza. El resto del salmo es alabanza, celebración, es gozo. Y te quiero comentar esto, ya no está fijándose en él. Ya el enfoque no está en su problema, en su necesidad, ahora está celebrando al Dios que hace maravillas. Recuerda que Abraham se fortaleció en su fe alabando a Dios y que tú te puedes fortalecer también en tu fe alabando a Dios, dándole gloria en medio de tus circunstancias, en medio de tus problemas, que a pesar de lo que está pasando en el mundo, en la ciudad, en las naciones, a pesar de las amenazas, de la inseguridad, tenemos un Dios grande, poderoso, que nos ama, que hace maravillas, que socorre a la viuda, que socorre al huérfano, que protege a los débiles, que ayuda a los necesitados, que no desamparará a ninguno de sus hijos y que en el día de la angustia Él oirá nuestra oración y nos socorrerá. Nos ayudará y nos sacará a mejores tierras, a mejores experiencias, a mejores vivencias. Saldremos de esta crisis no para vivir igual que antes, porque vivir como vivíamos antes traería una crisis más severa. Debemos salir de esta situación con alegría, con gozo, con un profundo conocimiento de Dios y con mejores actitudes, más fuertes, más fortalecidos en nuestro corazón, más seguros de Dios, más animados para servir a Dios, para hacer su voluntad, para orar por este mundo, para clamar a Dios que intervenga en las naciones, que derribe la maldad, que establezca la verdad. Debemos orar con ahínco, con ganas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Por lo que el mundo vive hoy no es la voluntad de Dios. Por lo que el mundo sufre y padece angustia, muerte, desesperación, es porque nos hemos alejado de Dios. Y nosotros somos los únicos que podemos orar, clamar, humillarnos para que Dios sane la tierra. Es tiempo de considerar a Dios y no a nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, nos llenamos de tristeza, de angustia, depresión, cuestionamos a Dios, nos alejamos de Él, construimos poderosas fortalezas en nuestra mente que argumentan en contra del conocimiento de Dios. Pero volvernos a Dios derriba la oscuridad, derriba la maldad. Volvernos a Dios derriba esas fortalezas para establecer el conocimiento de que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es soberano. Él hace en los pueblos y en las naciones lo que Él quiere hacer. Él derriba, Él establece, Él sana, Él restaura. Él hace lo que Él quiere y nosotros debemos decir con alegría, con gusto, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Yo les invito, mis amados hermanos, a cambiar nuestro enfoque, a tomar decisiones. Te invito a que decidas dejar de quejarte,
Decide dejar de quejarte. Decide ya en tu boca cerrar ese espacio para la queja. Celebra a Dios. Alaba a Dios. Deja de considerar tu pasado. Deja de considerar las circunstancias a tu alrededor. Deja de ver la vida de la manera más negativa. Eso le pasó a Asaf. Lo estamos viendo en este salmo. Me quejaba, desmayaba, me lamentaba, levantaba mis manos a Dios, pero nada. Pero Él a lo mejor ya se olvidó de mí. Aparentemente hay una búsqueda de Dios, pero a la vez hay un alejamiento de Dios, hay una negación de Dios, se perdió la imagen de Dios. Hay un Dios vengativo, un Dios que ha olvidado, un Dios que no nos ama, que no nos escucha, un Dios que no respondió a mis oraciones. Y podemos guardar eso en nuestro corazón y vivir con un resentimiento contra Dios, contra la vida y contra todas las cosas. Podemos salir de este desierto recostados en nuestro amado. Podemos salir de esta situación amando al Señor, confiando en Él, poniendo en Él toda nuestra angustia, toda nuestra desesperación, porque en el día de la angustia no estamos solos. El Señor está con nosotros. En el día de la angustia, en el día de nuestros problemas, Dios no dejó de amarnos. En el día de nuestro dolor y sufrimiento, la bondad y la misericordia del Señor no han cambiado. Sus buenos propósitos, sus buenas palabras, sus buenas promesas están sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestra descendencia hasta su venida. Te invito como Asaf a cambiar lo negativo y empezar a considerar que la mayoría de nuestros problemas los hemos causado nosotros. Nuestro egoísmo, nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestra maldad, que nos hemos apartado de Dios, que lo hemos hecho a un lado de nuestra vida y que hoy estamos desesperados y estamos confundidos y no sabemos qué hacer. El problema no es Dios ni es la pandemia, el problema somos nosotros. Y en lugar de considerar el pasado, en lugar de considerar el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, empieza a considerar que la bondad de Dios es infinita, que esa bondad no nos ha dejado, que esa bondad es para siempre, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y eso tiene que provocar en nuestro corazón alabanza, gratitud, adoración, rendición a su voluntad, concentrar nuestra vida, enfocar nuestra vida y celebrar lo que Dios ha hecho, no lo que nos falta, lo que nos ha bendecido, lo que puede hacer en nuestra vida y que el resto de nuestros días nosotros le podamos amar y servir. Quiero terminar con el versículo 20. Después de una reflexión que habla él de cómo Dios muestra su grandeza en la creación, cómo Dios se ha manifestado grande y poderosamente. Al terminar el Salmo, él dice que los pasos y las sendas de Dios no se han conocido, pero yo tengo una buena noticia para ti. Dios mandó a su Hijo Jesús, que Él es el camino para llevarnos al Padre. Él es la respuesta para nuestra vida. Él es nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro Señor, nuestro Salvador. Consideremos la grandeza de nuestro Dios en lugar de los problemas que enfrentamos día a día y que no solo nosotros enfrentamos, todo el mundo los enfrenta. Y quiero recordarte que hay muchos que lo hacen en peores circunstancias que las que nosotros tenemos. Muchas personas no tendrán alimento, no tendrán techo, no tendrán la seguridad de un hogar, pero nosotros tenemos hogar, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos televisión, tenemos distracción, tenemos internet, podemos estar haciendo muchas cosas mientras otros realmente sufren. Considera no lo que te falta, considera a Dios, todo lo que Dios te ha dado, la bondad de Dios, su amor abundante por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al verso 20. Después de esa reflexión negativa, digamos, y de esa reflexión centrada en su persona, él llega a una conclusión. En realidad, todo lo que vivió Israel fue bajo el cuidado de un pastor amoroso. ¿Qué dice el verso 20?
Ahora reconozco, condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. No faltó el alimento, no faltó el agua, no faltó el vestido, nadie murió enfermo. Dios hizo misericordia con ese pueblo. Día tras día, Dios tuvo misericordia y paciencia. No pienses en tu corazón, no pienses en tu mente que Dios nos ha abandonado. No llegues a conclusiones equivocadas. No construyas en tu corazón, en tu mente, fortalezas que te alejen de Dios, que distorsionen la imagen de Dios y que al final te orillen, te lleven a olvidarte de Dios. Volvamos nuestro corazón al Señor. Pongámonos en la brecha. Sigamos orando por ver un mundo que se vuelve a Dios, por ver naciones, pueblos que reconocen que sin la ayuda de Dios no podrían seguir existiendo. Podemos orar juntos, unir nuestros corazones para decir: Señor, eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia nos rodea día tras día. Tu gracia es maravillosa. El sacrificio de Jesús, siendo pecadores, nos ha dado vida eterna. Has tomado nuestros pecados y nos has lavado con la sangre de tu Hijo Jesús. Derribaste las barreras. Derribaste los razonamientos, los argumentos contrarios que teníamos en nuestro corazón y has inundado nuestra vida de tu amor y de tu bondad. Eres bueno en gran manera, Señor. Nos has hecho bien. No podemos quejarnos. No debemos quejarnos. No podemos considerar todo aquello que enfría nuestro corazón y nos aparta de ti. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, vuélvenos a ti, Señor, para ver las maravillas que tú has hecho. Permítenos que nuestra mente esté clara para ver todas las grandes cosas que has hecho con nosotros a través de todos estos años. Y que nuestro corazón se vuelva a ti humildemente para celebrar tus obras, tus grandes prodigios, tus maravillas y todas las cosas buenas que tú haces en favor de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Te alabamos hoy, te damos gracias. Somos la iglesia que no está reunida físicamente, pero somos la iglesia hoy que consideramos a nuestro Dios digno de toda alabanza y de toda nuestra confianza. Oramos para que tu nombre sea conocido en nuestra vida, en nuestra familia, por generaciones, en esta ciudad donde nos has puesto, en esta nación y entre todos los pueblos alrededor del mundo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro único y suficiente Salvador. Y oramos, lo pedimos para tu gloria, Padre. Y decimos todos, amén. Amén. Que el Señor les bendiga.